muy buenos días. Esto es La Bolsa desde Valencia. Mi nombre es Luis Miguel Ortiz y hoy vamos a seguir complementando nuestro pequeño sistema que empezamos desde cero. Ya le añadimos indicadores para scalping, para hacer las entradas más precisas ayer, y hoy vamos a ver cómo en ese scalping también tenemos que tener un medio recorrido, hacerle un indicador en el que nosotros veamos cómo se complementa tanto el de muy corto recorrido como el de medio recorrido, y dejarlo entre medias para saber cuál es la entrada precisa, porque muchas veces se dan entradas falsas y los recorridos son mucho más pequeños y podemos coger recorridos mucho más grandes. A lo mejor no lo entienden ahora del principio con la explicación, pero lo vamos a ver en gráficos y ya verán cómo tiene todo su sentido. Vamos directamente, ¿vale?, a analizarlo. Seguimos con el sistema que teníamos ya elaborado. Por un lado estaba las medias full, por otro lado estaba el Fisher-Zurich y por otro lado estaba nuestro Williams Percentage para los picos y entrar con entradas precisas y concisas en minutaje 1. Vamos a ver situación del DAX en estos momentos, porque nos estábamos apoyando mucho en el DAX porque es un índice muy armónico, es un índice que es muy agradable para operar y que, por ejemplo, para nuestros sistemas con indicadores se puede ver como un buen ejemplo para que lo puedan ver con más facilidad todo el desarrollo. Estamos situación de esta mañana, estamos en minutaje 1. Voy a darle a la lupa para que... ¿vale? Minutaje 1. Estamos en estos momentos, hora tiempo real 10:50 aproximadamente, y vamos a ver la situación que nos encontramos en estos momentos. Voy a ponerlo en minutaje 5 para ver esto. Otra vez hoy hueco con apertura alcista, esta vez de casi 40-50 puntos, un poco menor que en el día de ayer. De todas maneras, estáis viendo cómo... Voy a marcarlo. Este es el hueco, ¿vale? Lo marco en rojo. Y podemos ver cómo ha ido a atacarlo. Se ha dado la vuelta, pero tiene ganas de atacarlo. O sea, normalmente cuando van a atacar el hueco suelen ir a cubrirlo con fuerza y suelen jugar al despiste. Es decir, para la gente o para los novatos que se creen que siempre se tapan los huecos, lo que hacen es atacar, después hacer un retroceso y cuando menos se lo espera la gente hacer un ataque brusco para cerrar todo ese hueco. Y ya si tiene que seguir una tendencia alcista, pues la prolonga. Pero siempre las buenas entradas en largos son cuando ha tapado ese hueco de apertura alcista y cuando hace estos pequeños retrocesos bruscos en el retroceso principal que nosotros tenemos con rebote alcista. Vamos, como ya he prometido antes, siempre que empezamos este programa hacemos un pequeño análisis de la situación intradiaria para que veamos cómo se desarrollaría con el sistema que estamos creando. Voy a hacer unas líneas de tendencia para ver el desarrollo del mismo. Pues claramente el abanico alcista. Vemos cómo se está deteriorando, vemos cómo se apoya en esta directriz y vemos cómo está en zona de rebote. Vamos a ponerlo en minutaje 1 para ver la situación más precisa. Y vamos a achatarlo un poco para que lo vean mejor. Mostramos, nos ponemos con la lupa y vemos esto. Siempre estábamos utilizando el Williams Percentage 20, ya lo dijimos en el programa de ayer, para ver los picos pronunciados. Por ejemplo, pico pronunciado aquí para scalping sería entrada de largos. Si sabemos que va a ir a cubrir el hueco, ya lo hemos analizado antes, tendremos que entrar, si queremos aprovecharnos de eso, por arriba. O sea, siempre con nuestro Williams Percentage en la zona de picos de arriba. Por encima de menos 20, nunca por debajo, porque por debajo tendremos que aguantar unos puntos que a lo mejor nos ponen nerviosos en nuestro trading, 10, 15 puntos de mala entrada, y no tenemos que entrar cuando la masa, no tenemos que entrar por impulsividad, tenemos que entrar cuando el retroceso nos dé una entrada cómoda, una entrada en la que el stop no sufra, una entrada en la que no nos barran ese stop que nosotros ponemos de 10, 15 puntos en intradiario. Por ejemplo, en estos momentos está tocando o está intentando tocar picos. Una buena entrada habría sido en esta zona
porque está ya en picos de sobrecompra. Aún así, podemos incluso esperar a ver si marca unos picos mucho más pronunciados y en zonas de los 6,380 poder ir a atacar las zonas en el DAX. Puntos clave. Siempre estamos diciendo que en el DAX hay unos puntos clave que son, por un lado, los que terminan en 0,0, los que terminan en 70 y los que terminan en 30. Y también algunas veces como intermedio los que terminan en 50. Voy a poner y a marcar este recorrido. Vale, voy a marcar los puntos clave, voy a quitar las líneas de directriz. ¿Vale? Y los puntos clave, por ejemplo, el índice alemán y las pautas. Por un lado estaría esta zona, por otro lado estaría esta zona donde es como un, yo le llamo como un pinball, es decir, rebota de un lado a otro y rebota de esas zonas tanto de soportes como de resistencia. Lo estoy marcando en minutaje 1 para que se hagan una idea. Y voy a estirar un poco. Y vemos claramente cómo son zonas tanto de soporte como de resistencia, zonas en las que se debate el precio. Y en estos momentos vemos cómo ha hecho pico y va a buscar los 70 y vuelve otra vez abajo a los 50. Tenemos que aprovechar estas zonas con nuestros retrocesos con el Williams Percentage para saber cuáles son las mejores entradas. También nuestro Jury nos está apoyando. Estamos viendo que está aquí, por ejemplo, así un pequeño retroceso, ha cambiado de verde, pero luego sigue con nuestra tendencia bajista, está muy débil. Las buenas entradas normalmente son apoyándolo todo nuestro sistema entero. Por un lado, el Jury, por otro lado, vemos cómo hace un pronunciadísimo pico, sobre todo cuando llegue a las zonas. Todo eso es en tiempo real, ¿eh? Estamos viendo cómo hace nuestro Williams Percentage un pico muy pronunciado de sobreventa en scalping, en minutaje 1, en zonas de 50, lo que puede mostrar que algunas veces puede incluso llegar a hacer un rebote. Veis como para los que hacen scalping de 4 o 5 puntos esto viene muy bien porque al pronunciarse se ponen largos aquí en 6,350 y vuelven. Pero nosotros queremos hacer más recorrido de puntos. ¿Cómo complementar esto? Os voy a enseñar otro indicador que yo estoy desarrollando. Es muy fácil, o sea, está por defecto en MetaTrader. Pero para los recorridos de medio plazo, pero de medio plazo siempre le llamo en el minutaje en el que estemos. Si estamos en minutaje 1, pues un medio plazo es muy corto, es de, no sé, 10 minutos, 15 minutos, pero lo quiero mostrar más que nada para ver la sobrecompra, la sobreventa y coger las tendencias. Ponemos un indicador de Williams Percentage 500, ¿vale?, de muy largo plazo, y le añadimos una media. Vale, le voy a dar un poco más de zoom. Arrastramos y se la aplicamos al último indicador. ¿Qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar esto. Situación actual en estos momentos. ¿Vale? Nosotros nos encontramos un DAX a las 9 de la mañana, apertura, ¿y qué vemos? Por un lado, vemos esto. Vemos zonas de sobrecompra muy pronunciada en el Williams Percentage 20. Zonas que se están agotando de los largos en el Jury. Zonas de mucha sobrecompra en nuestro indicador de medio recorrido para scalping o para entradas precisas de Williams Percentage 500. Todo esto nos está indicando que hay un debilitamiento de la tendencia y que estamos en zonas que en minutaje 1, a lo mejor en minutaje 5 o 15 nos pueden engañar, pero aquí son muy precisas, son muy concisas. Y estamos en zonas de muy buena entrada de cortos. Como hemos visto, son zonas, además, clave los 6.400 puntos en los 0,0. Por lo tanto, esto todo se complementa y nos está dando, voy a marcarlo, una entrada de cortos muy buena en esta zona, ¿vale? Porque todo se cumple. O sea, se cumple el cambio. Voy a poner, ¿vale? Se cumple el cambio del Jury. Se cumple la zona clave de los 6.400. Y se cumple que estamos saliendo de una zona de sobrecompra en el Williams Percentage 20 a muy corto plazo y además estamos en una marcadísima sobrecompra a medio recorrido en el Williams Percentage 500. ¿Cómo alargar esas ganancias? Porque al final, en el trading intradía,
no es donde posiciones tanto el stop, porque puedes hacer, como hemos visto, entradas más precisas, sino dejar correr las ganancias. Estamos en una zona en la que nos podemos poner nerviosos porque nuestro Williams a corto plazo y el Jury cambian. Aguantar porque son zonas en las que hemos entrado muy bien, hemos entrado muy precisos con bisturí y nuestro stop debe de aguantar. Debe. O sea, normalmente para eso está nuestro stop. Para, si por algún caso una noticia, y controlar mucho las noticias macro, y llega un momento en el que nos barren, para eso está, para posicionarnos siempre con una gestión de riesgo capital adecuado. Pero aún así, es una entrada muy precisa y estamos en zonas en las que aquí se podría hacer cierre parcial si la gente tiene miedo, de 10 puntos aproximadamente, que ya tendríamos un recorrido de 10 puntos y la entrada principal a lo mejor la podríamos cerrar, pero yo incluso podría alargarla mucho más, ¿vale? Seguimos en un movimiento lateral, pero sabemos que estamos controlando el mercado, sabemos que estamos en zona de sobrecompra muy marcada y otra entrada y ya se acelera la tendencia. Siguientes objetivos, cuando ya cruza, llega a los siguientes objetivos, a los siguiente paso 6.370, la terminación 70. En estos momentos va a haber otro pequeño rebote, no nos asustemos. Hay pequeño rebote y aquí podemos hacer incluso otro cierre parcial en 6.370. Ya llevamos 30 puntos de recorrido, ¿vale? Aquí podemos hacer un cierre parcial en esta zona, ¿vale? Voy a acercarme para que lo vean. Por lo tanto, hemos hecho, por un lado, entrada aquí. Voy a quitar esta para que no nos liemos. Entrada aquí porque todo nos lo indicaba y muy bien, además, entrada de cortos. En minutaje 1 aguantamos esa posición porque estos son minutos. Al final, como mucho, son media hora. Aguantamos esa posición porque queremos un trading intradía, pero sacando recorrido de puntos. Cerramos un cierre parcial en la zona clave de los 70 y aguantamos esta posición. Como ya no tenemos riesgo porque las ganancias nos han cubierto el recorrido del stop en pérdidas, todavía no lo bajamos hasta que no esté seguro este paso de que se ha sobrepasado. Llegamos, toca zona de 50 y bajamos el stop a esta zona aproximadamente. ¿Vale? Zona de 6.385, voy a marcarlo porque a lo mejor sería, voy a marcarlo en línea discontinua. Estoy mostrándoles cómo se puede hacer una operativa y cómo te puedes crear un sistema teniendo en cuenta todo esto. Y dirán, es que se hace en histórico. No, no se hace en histórico. Estamos viendo y lo pueden usar luego en sus casas, pueden ver cómo todo esto se complemente. Tenemos que tener una situación para alargar los puntos. Además de todo ello, estamos en minutaje 1, así que no hay que ponerse nervioso porque lo único que nos sirve muchas veces en minutaje 1 es para hacer la entrada más precisa. Si luego queremos alargar las posiciones, podemos pasarnos a minutaje 5 y podemos ver claramente cómo esta tendencia, hemos hecho una entrada muy buena en el minutaje 1, aquí nos ha puesto un poco nerviosos, voy a darle al zoom, pero en verdad estamos alargando mucho la posición, porque por ejemplo nuestro Williams de 20 en 5 minutos nos está dando que todavía persisten los cortos y además todavía no ha cubierto este hueco alcista de esta mañana. Por lo tanto, atentos, zonas, siguiente objetivo, zonas de los 6.330, 6.340 y ahí sí que podría hacer un pequeño rebote alcista, pero ya nos hemos hecho los primeros cortos de la mañana y son recorridos de incluso desde los 6.400 que estábamos hasta zonas de los 6.370 o 6.350, zonas de 50 puntos, incluso 60 puntos. O sea, una entrada muy buena y con un apalancamiento siempre acorde con vuestra cuenta, tanto de CFDs como de futuros. ¿Cómo alargar las posiciones? Alargar las posiciones lo hacemos pasando a diferentes minutajes. En el próximo día voy a mostrar cómo alargar esas ganancias. Lo que quería mostraros más hoy era el recorrido y añadirle este Williams para hacer un medio recorrido en scalping y para que la entrada sea la concisa y precisa. Voy a dejar de compartir pantalla para hacer un pequeño resumen de todo, ¿vale? Porque a lo mejor para la gente que se acaba de incorporar a ver la Bolsa de Valencia no ha visto los programas anteriores, hemos visto desde cero cómo crear un sistema con indicadores. Ya dijimos al principio del programa que podíamos ser chartistas
o trabajar más con indicadores o complementar las dos cosas. Yo soy más de las dos cosas. Empezamos desde cero con indicadores que no son usuales, no son indicadores los típicos MAC o RSI, sino que son indicadores más elaborados y que no van tan desfasados. Utilizamos diferentes ejes temporales, por un lado 1 minuto, 5 minutos, incluso 30 minutos. Vamos a ver cómo vamos a poder complementar todo este sistema para diferentes mercados en los próximos programas. Y vamos a ver cómo poder alargar las ganancias y siempre acotar las pérdidas, porque las pérdidas, si nosotros nos tenemos que proponer 15 puntos de stop loss, siempre tenemos que hacer un recorrido, un 3-1 o un 2,5-1 con respecto a nuestro stop loss y luego ir haciendo cierres parciales para controlar nuestra ganancia. Hemos visto un pequeño ejemplo hoy y luego los siguientes programas lo iré mostrando más, adentrándome un poco más. Pero de todas maneras, hoy os he mostrado el Williams Percentage 500, que en el minutaje 1, por ejemplo, se complementa muy bien con el Williams Percentage 20 y, por ejemplo, para niveles muy marcados como son el futuro del DAX, donde están los 0,0, 70, 30 o 50, son puntos muy clave y que cuando se cumplen todas las pautas nos da una buena entrada de cortos, muy buena como hemos visto, por ejemplo, hoy, cortos en el DAX. Un saludo desde la Bolsa de Valencia. Nos vemos mañana a partir de las 11:45 aquí en Trading. Un saludo y gracias.